Una voz rompió el silencio profundo de mi corazón, una voz que se alzó con tal claridad y fuerza que hizo eco en las profundidades de mi ser. No era una voz que se escuchara con los oídos humanos, pero su mensaje era más claro y poderoso que el rugido de cualquier tormenta. Esta voz, que provenía de una presencia superior, no era mera sugestión ni imaginación, sino un mandato divino que dejó una huella indeleble en mi vida y en mi destino. La voz me instruyó con palabras simples, pero llenas de un significado profundo y trascendental: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Esas palabras, pronunciadas con una autoridad que no se podía rechazar, marcaron un punto de inflexión en mi vida. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento, mi entorno, mi familia y mis raíces, quedaran atrás, y lo único que me quedaba era el mandato divino de seguir un camino desconocido hacia una tierra prometida. Una tierra que aún no conocía ni podía imaginar. Lo que hizo aún más impresionante este llamado fue la certeza con la que esa voz hablaba. Era como si el futuro ya estuviera predestinado, como si todo el universo ya hubiera comenzado a alinearse para que yo cumpliera con esa misión. En ese momento, sentí en lo más profundo de mi ser que no estaba solo, que había una fuerza que me guiaba, que me protegería y que me haría caminar por ese sendero incierto pero lleno de promesas. La voz continuó, dejando claro lo que me esperaba: yo haré de ti una gran nación. Con estas palabras, sentí un peso abrumador y, a la vez, un destello de esperanza. ¿Cómo podría alguien como yo, un ser común, originario de Ur, una ciudad próspera de los caldeos, tener la capacidad de convertirse en el patriarca de una gran nación? El concepto de gran nación era algo incomprensible para mí en ese momento, pues solo veía en mí un hombre simple, hijo de un hombre común, que vivía en una ciudad próspera que nunca imaginó que podría estar en el centro de un plan tan grandioso. Sin embargo, la voz no se detuvo ahí. A medida que las palabras seguían fluyendo con la misma autoridad, el mensaje se hizo aún más claro y las promesas se expandieron más allá de lo que mi mente podía comprender. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Estas palabras, tan sencillas pero cargadas de una verdad tan profunda, resonaron en mi corazón con una intensidad indescriptible. No solo me ofrecía una bendición personal, sino que mi destino estaría intrínsecamente ligado al de todos los pueblos de la tierra. El futuro de la humanidad misma se vería influido por las decisiones que tomara en ese momento, y la magnitud de esa responsabilidad se desplegó ante mí, haciéndome sentir a la vez pequeño y grande. Fue entonces cuando comprendí que el llamado divino no solo se trataba de mí, sino de algo mucho más grande, de un propósito que trascendía mi vida y alcanzaba a las generaciones venideras. Yo, Abraham, nacido en Ur de los Caldeos, una ciudad rica en cultura, historia y prosperidad, tenía ante mí una elección trascendental: dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que me había sido familiar, y embarcarme en una travesía hacia lo desconocido. La voz me ofrecía un camino lleno de incertidumbres, pero también de promesas inquebrantables de protección, bendición y grandeza. Ur era una ciudad floreciente en aquellos tiempos, con un desarrollo impresionante y una sociedad establecida que dependía del comercio, la agricultura y una estructura política sólida. Era un lugar donde las vidas de las personas seguían un curso predecible, donde el día a día se desarrollaba en un entorno de seguridad y prosperidad. Mi familia era parte de esa estabilidad, y era difícil imaginar un futuro distinto al que ya conocíamos. Sin embargo, la voz me instó a abandonar todo eso y caminar hacia lo incierto, confiando en que, aunque no entendiera en su totalidad las razones de ese mandato, el propósito divino que se encontraba detrás de él me conduciría hacia un destino mayor. La decisión de dejar atrás mi tierra natal y la casa de mi padre no fue fácil. Implicaba renunciar a todo lo que había sido mi vida hasta ese momento: mi hogar, mi familia, mi gente y la seguridad que brindaba la prosperidad de Ur. Pero esa voz era tan clara, tan poderosa y tan cargada de un propósito que no pude resistirme. Sabía que mi vida jamás volvería a ser la misma, y aunque el futuro era incierto, sentí que debía seguir ese llamado sin dudar.
El camino que me esperaba era largo y lleno de desafíos, pero la promesa de ser una bendición para todas las naciones y pueblos de la tierra me dio fuerza y determinación. No estaba solo en este viaje, sentí la presencia de la fuerza divina acompañándome en cada paso. La promesa de que todos los pueblos de la tierra se bendecirían por mí me dio esperanza, pues supe que mi misión iba mucho más allá de mi vida personal. Estaba destinado a ser un instrumento de la voluntad divina para la humanidad. Así comenzó mi historia, un relato de fe, obediencia y confianza en un propósito divino que aún hoy sigue resonando en la vida de millones de personas. El camino no fue fácil, pero cada paso dado en fe me acercó más a esa tierra prometida, esa tierra desconocida que se convertiría en el fundamento de una gran nación. Un legado que trascendería el tiempo y llegaría a ser una bendición para toda la humanidad. Yo soy Abraham, nacido como Abraham en Ur de los Caldeos, y mi historia no es solo la mía, sino la de todos aquellos que, en su momento, decidieron escuchar esa voz que rompe el silencio del corazón y se atrevieron a seguir el llamado divino. Es un testimonio de fe, de obediencia y de un propósito más grande que uno mismo, un propósito que aún sigue transformando el curso de la historia. En las vastas tierras de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates alimentaban la tierra con vida, se desarrollaba la existencia de innumerables pueblos que compartían la riqueza de esos territorios. Los ciclos de las estaciones y los rituales de una sociedad politeísta dominaban el ritmo de nuestras vidas. En ese contexto vivía mi padre, Taré, un hombre respetado por su comunidad, pero cuya vida, como la de muchos otros, transcurría en la rutina de la vida cotidiana, marcada por las costumbres y creencias ancestrales de nuestro pueblo. Sin embargo, mi destino cambió el día en que una llamada divina llegó a mi vida, marcando el inicio de una historia trascendental que no solo me transformaría, sino que también afectaría a generaciones por venir. Esa llamada fue tanto un despertar como una ruptura con lo que hasta entonces había sido mi vida. En ese momento, el Señor me habló con una promesa tan poderosa y profunda que jamás imaginé que un ser como yo, un simple mortal entre tantos, pudiera ser elegido para semejante destino. La voz de Dios resonó en mi ser y me dijo: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras fueron tanto una bendición como una carga, pues la promesa era tan grande y abrumadora como el cielo nocturno bajo el cual me encontraba. En aquel instante, sentí la llamada a seguir ese camino de fe, un camino que me llevaría a enfrentar desafíos, a dejar atrás la seguridad de lo conocido y a adentrarme en lo incierto. Esa noche, bajo el manto estrellado, la pregunta surgió en mi mente: ¿cómo podría alguien tan simple, tan insignificante, ser el elegido para un destino tan glorioso? A pesar de la magnitud de la promesa, decidí obedecer. Con el corazón lleno de esperanza y una fe que apenas comenzaba a crecer en mí, partí en un viaje que cambiaría mi vida para siempre. A mis 75 años, emprendí el camino con mi esposa Sarai, mi sobrino Lot, y todos nuestros bienes y las personas que nos acompañaban. Era un viaje que se había trazado desde lo más profundo de mi ser, impulsado por la fe en la promesa divina que Dios me había otorgado. Nos dirigimos hacia la tierra de Canaán, un lugar que Dios había señalado como nuestro destino, una tierra fértil y llena de esperanza, que se convertía en el horizonte de nuestra travesía. El viaje, aunque largo y lleno de incertidumbres, estaba guiado por la convicción de que íbamos hacia un futuro prometedor, bajo la dirección del mismo Dios que nos había llamado. Tuvimos que atravesar Harán, un territorio diverso y variado, lleno de paisajes diferentes a los que habíamos conocido en Mesopotamia. Finalmente, llegamos a Canaán, un lugar de colinas ondulantes y valles fértiles que parecían prometer todo lo que habíamos soñado. Esta tierra era habitada por pueblos cananeos, quienes vivían en ciudades-estado fortificadas, gobernadas por sus propios reyes. La vida en Canaán era muy diferente a la que habíamos vivido en Ur, la ciudad que dejábamos atrás. Allí, los campos y viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el aire estaba impregnado con el dulce aroma de los olivos y las higueras, que daban una sensación de frescura y abundancia. Aunque la tierra de Canaán parecía ofrecer todo lo que habíamos soñado,
pronto nos dimos cuenta de que estaba ocupada por otros pueblos y culturas que también la consideraban su hogar. Nos enfrentábamos a un nuevo desafío, pues sabíamos que nuestra llegada a ese territorio no sería un proceso fácil. Las ciudades fortificadas y los reinos de los cananeos, con sus costumbres y creencias propias, nos ofrecían un panorama desconocido y lleno de obstáculos. Sin embargo, la promesa de Dios seguía resonando en mi corazón, guiando cada uno de mis pasos. A pesar de la riqueza de la tierra, de los campos y viñedos que se extendían hasta el horizonte, de la belleza de los paisajes y de la abundancia de los frutos, sabíamos que nuestra presencia en Canaán no sería recibida con los brazos abiertos. La tierra estaba habitada por pueblos que defendían sus territorios con firmeza, y nosotros, como recién llegados, éramos vistos con desconfianza. Pero, como se me había prometido, seríamos una bendición, no solo para nuestra descendencia, sino también para todas las naciones. La tarea que se nos encomendaba era grande y desafiante, pero el poder de la fe y la confianza en las palabras de Dios nos daban la fortaleza para seguir adelante. Así comenzó nuestro peregrinaje, con pasos firmes y corazones llenos de fe. La travesía no fue fácil, pero siempre estuvo marcada por la certeza de que estábamos en el camino correcto, bajo la guía del Señor. Al mirar hacia atrás, veo cómo cada momento de incertidumbre, cada desafío enfrentado, contribuyó a nuestra transformación como pueblo. Lo que comenzó como una simple obediencia a una promesa divina, se convirtió en la construcción de una gran nación, un pueblo que, a lo largo de generaciones, seguiría transmitiendo la fe y la bendición que nos fueron otorgadas. Mi vida, que comenzó de manera ordinaria, marcada por las estaciones y los rituales de una sociedad politeísta, se transformó en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Hoy, con los recuerdos de mi vida pasada, sé que cada paso dado, cada decisión tomada, fue parte de un plan divino mucho mayor que yo mismo. La historia que comenzó en las llanuras de Mesopotamia, bajo la sombra de los grandes ríos, sigue hoy viva en las generaciones que vinieron después de mí, como una bendición para las naciones. Recorrí las vastas tierras del país hasta llegar al lugar santo de Sisem, donde bajo la encina de Moré, mi destino se trazaba. En ese tiempo, los cananeos eran los legítimos dueños de esas tierras, y fue allí donde el Señor se me apareció nuevamente, renovando su promesa. Fue en ese mismo momento cuando comprendí que, aunque el futuro parecía incierto, su palabra nunca fallaría. Después de esta revelación, continué mi camino hacia la región montañosa al este de Betel, y establecí mi campamento entre Betel al oeste y Ai al este. En ese lugar, erigí un altar al Señor y, como siempre había hecho, invoqué su nombre, marcando cada rincón de mi estancia con actos de fe y devoción. Sin embargo, lo que no imaginaba en ese instante era que la prueba de nuestra fe estaba por llegar, y con ella, la dificultad que se avecinaba. La tierra prometida, que tan generosamente había acogido mis pasos bajo la bendición de la promesa divina, pronto comenzó a mostrarse menos hospitalaria. Una severa hambruna azotó la región, y la tierra que parecía fértil y próspera se tornó árida e inhóspita. En medio de esta adversidad, no pude evitar cuestionarme. Miraba hacia el cielo y me preguntaba, ¿por qué nos has traído a este lugar? Fue entonces cuando la decisión de partir hacia Egipto se hizo inevitable. La tierra del Nilo, con sus vastos graneros llenos de provisiones, parecía ser nuestra única opción. No obstante, esa decisión me llenaba de pesar, pues sabía que al emprender este camino, ponía a prueba la promesa de que el Señor siempre cuidaría de mí y de mi familia. No obstante, la voz de Dios resonaba en mi corazón, recordándome su promesa: no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. A pesar de este recordatorio divino, la belleza de Sarai, mi esposa, me llenaba de temor. Sabía que su belleza era inigualable y temía por mi vida. Por ello, urdí una artimaña para salvarme. Le dije al faraón que ella era mi hermana, no mi esposa, temiendo que, al saber la verdad, pudiera sucederme lo peor. Durante nuestra estancia en Egipto, me vi rodeado de opulencia en los palacios, pero también observé la esclavitud que padecían muchos de sus habitantes. No obstante,
el Señor no permitió que las cosas quedaran así. Dios infligió grandes males al faraón y a su gente debido a la mentira que había hecho, y pronto, el faraón, al descubrir la verdad, me confrontó. Me preguntó, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, permitiendo que la tomara por esposa? Después de esta confrontación, me devolvió a mi esposa y me ordenó que partiera junto con todos mis bienes. No solo salimos de Egipto, sino que también regresamos a Canaán con más riquezas de las que habíamos traído, lo que me permitió comprender más profundamente la naturaleza de nuestro Dios, un protector, un proveedor y un guía infalible en tiempos de incertidumbre. Desde Egipto, ascendí al Negev con mi esposa, todos nuestros bienes y, por supuesto, Lot, quien me acompañaba en todo momento. Gracias a la bendición de Dios, habíamos acumulado grandes riquezas en ganado, plata y oro, lo que nos permitió continuar nuestro viaje hacia el norte, regresando a Betel, el lugar donde habíamos establecido nuestro primer campamento. Allí, entre Betel y Ahí, había construido un altar al Señor y había invocado su nombre, un acto de fe que seguía siendo fundamental en nuestra vida. Pero, como en todo momento de crecimiento, nos enfrentábamos a nuevos desafíos. Lot, mi sobrino, también había prosperado y poseía grandes rebaños de ovejas, vacas y carpas. Sin embargo, nuestras riquezas habían crecido tanto que el espacio disponible ya no era suficiente para nosotros ni para nuestros rebaños. Esta situación generó tensiones y conflictos entre los pastores de Lot y los míos, lo que complicaba aún más nuestra convivencia, ya que en ese tiempo el territorio estaba habitado por los cananeos y los fereceos. Para evitar más disputas y mantener la paz, propuse una solución a Lot: no debe haber conflictos entre nosotros ni entre nuestros pastores, pues somos familia. Mira toda la tierra que tienes delante de ti. Si eliges ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Si prefieres ir a la derecha, yo me dirigiré a la izquierda. Lot, al observar el valle del Jordán, una tierra fértil que se asemejaba al jardín del Señor o a Egipto antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, decidió elegir la región baja del Jordán y se trasladó hacia el este, separándonos físicamente. Yo me quedé en Canaán, mientras que Lot se instaló cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad y pecado contra el Señor. Después de que tomamos caminos separados, el Señor me habló nuevamente, reafirmando su promesa. Levanta la vista y mira desde donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, entonces podría contar a tus descendientes. Con estas palabras, el Señor me mostró que su promesa era más grande y más maravillosa de lo que nunca pude imaginar, dándome la certeza de que mis pasos estaban guiados por su voluntad y que, aunque el camino a veces pareciera incierto, su promesa siempre se cumpliría. Recorrí la tierra, de un extremo a otro, consciente de la promesa divina que me había sido otorgada. Había recibido la promesa de que la tierra sería para mí y mi descendencia, y esa certeza me acompañaba en todo momento mientras me desplazaba por el vasto territorio. Finalmente, decidí trasladar mi campamento, un lugar al que me sentí llamado a llegar, y me establecí junto al encinar de Mamre, en Hebrón, un sitio que guardaba una conexión especial con lo divino. Allí, erigí mi morada, buscando en la soledad y en la comunión con Él la guía y el consuelo que mi alma necesitaba. En ese lugar, agradecido por su dirección y por las promesas de bendición que se extendían sobre mí y mi descendencia, encontraba paz y esperanza para el futuro. Un buen día, mientras descansaba a la entrada de mi carpa en ese encinar, el calor del sol abrasaba con fuerza. Era una hora del día en que la luz solar alcanzaba su máxima intensidad y el aire parecía cargado de calor y energía. Fue entonces cuando, al alzar la vista, observé a 3 hombres de pie cerca de mí. Su presencia era imponente, pero de alguna manera, los reconocí en mi corazón como seres especiales.
No dudé ni un instante, desde la entrada de mi tienda, corrí hacia ellos con rapidez, mostrando mi respeto y hospitalidad al inclinarme hasta el suelo. Era un gesto de humildad y reverencia, consciente de que no era digno de su presencia, pero deseando servirles. Les hablé con respeto, rogándoles que no pasaran de largo, sino que se detuvieran y aceptaran mi hospitalidad. Les ofrecí agua para que pudieran lavar sus pies, un gesto de bienvenida, y les propuse que descansaran bajo el árbol que me brindaba sombra. Además, les ofrecí un pedazo de pan para que pudieran recobrar fuerzas antes de continuar su camino. Les imploré que se quedaran, pues sentía que debía hacer algo por ellos, que mi deber era ser un buen anfitrión. Ellos accedieron a mi petición, dándome permiso para hacer lo que había propuesto. No perdí tiempo, me dirigí a la carpa donde se encontraba Sara, mi esposa, y le pedí que preparara urgentemente 3 medidas de la mejor harina que teníamos. Le pedí que amasara y preparara unas tortas, pues había que hacer todo rápidamente para recibir a nuestros ilustres visitantes. Corrí hacia el corral, donde elegí un ternero tierno y bien alimentado. Se lo entregué a un sirviente para que lo preparara sin demora, sabiendo que era lo mejor que podía ofrecer. Mientras los invitados descansaban bajo el árbol, preparé la comida. Serví cuajada, leche y el ternero preparado, y me quedé de pie junto a ellos, observando cómo comían, en un acto de servicio y respeto. Me sentía feliz de poder ofrecerles lo mejor de lo que tenía, y en su presencia sentí una profunda gratitud y una alegría indescriptible. Fue entonces cuando, mientras ellos comían, me hicieron una pregunta que me sorprendió. Preguntaron por Sara, mi esposa, y yo les respondí que se encontraba en la carpa. Uno de los 3, cuya presencia transmitía una autoridad divina, habló y dijo que sin falta volvería a verme al año siguiente, y en ese tiempo, Sara habría tenido un hijo. Esta declaración me dejó perplejo, pues no podía concebir que esto fuera posible, dada la avanzada edad de Sara y la mía. Sara, que escuchaba desde la entrada de la carpa, rió en su interior al escuchar estas palabras, incrédula ante la idea de experimentar el placer de la maternidad en nuestra vejez. No podía creerlo. Sin embargo, el Señor, consciente de su risa, me cuestionó, preguntando por qué se reía Sara, si pensaba que era imposible tener un hijo a su edad. Me dijo, con una firmeza que no admitía dudas, que no hay nada imposible para él. Aquel que lo prometiera sería fiel a su palabra. Volvería a vernos al mismo tiempo el próximo año, y en ese momento, Sara tendría un hijo. Sara, temerosa, trató de negar que se hubiera reído, pero el Señor, con una mirada que penetraba el alma, afirmó que sí, ella se había reído. Aquellas palabras resonaron en mi corazón, y entendí que lo que parecía una promesa lejana y casi absurda se convertiría en una realidad, porque para Dios no hay imposibles. Después de que los hombres partieron hacia Sodoma, me quedé reflexionando sobre el propósito divino. En mi corazón, sentí el peso de lo que estaba por venir, y me preparé para despedir a los 3 viajeros. Fue entonces cuando el Señor compartió conmigo sus planes, ponderando si debía ocultarme lo que estaba por hacer en Sodoma y Gomorra. Pensó en su decisión de destruir esas ciudades, pero, al mismo tiempo, consideró que, dado que yo sería el fundador de una gran nación y que mi descendencia debía ser instruida en la justicia y la rectitud, no debía ocultarme su voluntad. Ante la inminente destrucción de esas ciudades, me acerqué al Señor, abogando por la ciudad. Me preocupaba que la destrucción alcanzara también a los justos, y le pregunté si iba a destruir a los justos junto con los culpables. Le pregunté si, en caso de que hubiera 50 justos en la ciudad, la destruiría de todos modos. El Señor, en su misericordia, prometió que perdonaría la ciudad por amor a esos 50 justos. Mi preocupación por la justicia me llevó a interceder más, reduciendo el número de justos necesarios para evitar la destrucción de la ciudad. Seguía insistiendo, pidiendo que, si había menos justos, la ciudad no fuera destruida. Finalmente, llegué a reducir el número a 10, y el Señor, en su infinita misericordia, accedió a no destruir la ciudad si encontraba esos 10 justos.
Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma esa tarde, mi sobrino Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó rápidamente para recibirlos. Su actitud de hospitalidad reflejaba la misma actitud de respeto y fe que yo había demostrado ante los tres hombres en Hebrón. Lot, un hombre justo, vivía en la ciudad de Sodoma, conocida por su gran maldad y corrupción. Un día, dos visitantes, que en realidad eran ángeles enviados por Dios, llegaron a la ciudad. Al verlos, Lot, reconociendo que eran personas extraordinarias, se inclinó profundamente ante ellos y, mostrando un respeto inmenso, les rogó que pasaran la noche en su hogar. A pesar de que los ángeles inicialmente tenían la intención de quedarse en la plaza de la ciudad, Lot insistió de manera tan ferviente que, finalmente, aceptaron su invitación y se dirigieron hacia su casa.